Capa 07. Arquetipo. SOT Experiments Lane es un sitio web dedicado a la investigación e interpretación de Serial Experiments Lane, realizado por Laurensen, comenzando el proyecto el 14 de julio de 1999, y abierto al público el 4 de agosto del mismo año. La cita más importante y que sumariza correctamente tanto este sitio web como este iceberg es la siguiente. Al lidiar con diálogos proféticos o series proféticas, la responsabilidad de uno es ser escéptico e inquisitivo, justo como lo fue Lane, incluso cuando esto signifique que la incertidumbre nos haga daño. Lane no puede ser encapsulado por una sola tesis o explicación, y como tal, siempre estará abierto a la interpretación y la investigación. El proyecto comenzó como una referencia a la hora de escribir una tesis, pero terminó por darse a conocer al público para dar lugar al debate sobre la serie. El sitio fue actualizado hasta el 26 de abril del 2005, y contiene un extenso catálogo de links de referencia para investigar todos los blogs, foros y sitios web relacionados con la serie. El síndrome de Savant es una afección anómala que produce en una persona con discapacidades mentales significativas habilidades en un grado por encima del promedio, habilidades que suelen ser la memorización, interpretación de mapas, composición musical, facultades artísticas o hipercalculia, la capacidad de realizar cálculos extremadamente complejos mentalmente sin dificultad. Las personas afectadas suelen mostrar señas de trastornos del desarrollo neurológico, como trastornos del espectro autista o lesiones cerebrales. Algunos ejemplos de personas con síndrome de Savant son Daniel Tammet, quien memorizó 22.514 dígitos de pi y es capaz de aprender un idioma en 7 días, y Stephen Wiltshire, capaz de dibujar una ciudad de memoria solo con haberla contemplado una vez desde helicóptero. En el videojuego, se le menciona a Lane la existencia de dicho síndrome, y se apunta a que ella, por su increíble destreza con las computadoras y la robótica, podría formar parte del reducido grupo de personas con el síndrome del sabio. Visual Experiments Lane es un libro de ilustraciones sobre Serial Experiments Lane, el cual contiene información miscelánea de la misma. Lo curioso sobre este libro en particular es que no tiene un autor fijo, sino que fue producido por un equipo dirigido por Akira Honda, de la revista de manga alternativo Adesimo. La mayoría de las ilustraciones originales de Yoshitoshi Abe están impresas en dimensiones notablemente pequeñas, mientras las ilustraciones originales ocupan toda una página. Chibi Chibi Lane, El Imperio Contraataca, es una serie de 6 tiras cómicas dibujadas por Yoshitoshi Abe, donde la protagonista es una versión chibificada de Lane Iwakura en situaciones cómicas. 5 de las 6 tiras fueron incluidas en las versiones de VHS y Laserdisc de la serie, mencionándose que la segunda era contenido eliminado, pero siendo publicada junto a las demás en el libro Omnipresence Invited. En 2010, con el relanzamiento de la serie en Blu-ray, se añadieron 2 tiras más, en las cuales Lane se queja de la forma de las computadoras modernas, diciendo que ahora que el Internet y las computadoras están verdaderamente en todas partes, han perdido todo su misterio. En las teorías sobre la identidad de Carl Gustav Jung podemos encontrar principalmente las tipologías de la identidad, las cuales se dividen principalmente en el tipo de personalidad introvertido y extravertido, siendo la primera la personalidad que observa el mundo interior de la persona y la segunda con la que el hombre se enfrenta al mundo exterior. A su vez, estas dos personalidades se subdividen en 4 categorías organizadas en las 4 características fundamentales del pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, estando el tipo introvertido de pensamiento, el tipo introvertido de intuición, etc. La obra de los tipos psicológicos es considerada pionera en el campo de la psicología de la personalidad, y con los años se fue expandiendo, llegando de las 2 sencillas clasificaciones de introversión y extraversión a los arquetipos de la personalidad y el inconsciente colectivo. Según Jung, los arquetipos son los portadores de las huellas del pasado, así como la fuerza creativa que interviene en la vida de todos, son la fuente de las ideas y las creaciones artísticas.
Resumiendo la concepción de los arquetipos, estos se tratan del contenido psíquico que constituye el inconsciente colectivo. En el inconsciente residen formas preexistentes, que son conceptos innatos, universales, bases comunes para la realización de los contenidos inconscientes colectivos, los cuales se representan simbólicamente en una forma concreta y tangible a través de las representaciones arquetípicas. Entre los arquetipos principales propuestos por Jung se encuentra la sombra, el lado oscuro y rechazado de la personalidad. Es la contraparte inmediata de la persona, o sea, la forma que la gente muestra a la sociedad, como una máscara. Cuanto más intenta una persona seguir las normas y códigos relacionados con la persona, la sombra se manifiesta de manera más aguda y violenta, creando un antagonismo inversamente proporcional con la máscara que se presenta a la sociedad, desatando la sombra conflictos psíquicos que pueden traer trastornos psicosomáticos, obsesiones, fantasías delirantes y la proyección sobre otras personas. En Serial Experiments Lane, podemos decir que cada personalidad de Lane representa un arquetipo junguiano. La ley física representa a la persona, el conjunto de funciones que la adaptan a la sociedad, la máscara que se presenta al mundo real. La ley malvada sería la sombra, el contenido psíquico negativo que se va manifestando en la serie en tanto mayor Lane distancia su consciente del inconsciente colectivo. El sí mismo, la complejidad del espacio mental que comprende la individualidad absoluta, sería la Lane del Wired, o la manifestación final de Lane como dios oculto del Wired. Durante el capítulo 5, una serie de entidades en el Wired le explican a Lane la naturaleza de las profecías. Durante estas conversaciones se le hace saber a Lane que ella lo sabe todo, y que no hay historia que ella no pueda saber. Sin embargo, se le explica que a todo evento lo precede una profecía. Lane hace preguntas sin respuesta: ¿quién realiza las profecías? ¿Quién conecta los puntos no lineales de la profecía? Y la naturaleza de sus padres. Este punto de la serie puede explicar tranquilamente todo lo que sucedió y sucederá, pues preguntarse quién creó a Lane es como preguntarse quién ideó a Dios, y la respuesta para la creación de las profecías, así como quién será que las conecte, es la propia Lane. Una predicción se define como el conocimiento de lo que sucederá a futuro comunicado a modo de anuncio o advertencia. Una serie de pasos lógicos pueden prever el futuro, es algo humano. Sin embargo, una profecía es el don sobrenatural de saber gracias a una inspiración divina lo que podría suceder a futuro. No puede haber profecía sin Dios, y no puede cumplirse una profecía sin una persona que escuche a Dios y haga valer su palabra. De este modo también se implica que lo visto en la serie, las supuestas predicciones tecnológicas realizadas por los creadores, no son obra de una predicción basada en hechos, sino una revelación mística, una profecía que estamos llevando a cabo como humanidad en el presente. El posthumanismo es el término referido a la superación del humano, sea a través de la tecnología o el conocimiento. Mientras el posthumanismo puede referirse a la corriente del pensamiento que aspira a la superación de humanismo en el estricto sentido de las ideas y las imágenes renacentistas, en la actualidad está más vinculado a la idea del transhumanismo, el desarrollo tecnológico para dejar la forma orgánica mediante ingeniería genética o evolución tecnológica. En el contexto de Lane, podemos decir que la serie en sí misma tiene tintes de una sociedad en camino al posthumanismo, o que la propia Lane Iwakura es una entidad posthumana, pues técnicamente abandona su ser humano al final de la serie para adoptar su posición como dios silencioso fuera de la conciencia colectiva, y la extensión de la serie consiste en la muerte del ego de un ser que se le dio una forma humana para darse cuenta de que realmente no pertenecía a ella. Si esta página aparenta estar en un flujo constante, es porque lo está. Es una entidad anómala, cambiante, misteriosa. Tiene una descripción, algunos la llamarían Mebius. Mebius.net es probablemente la mejor representación del Wired creada por los fans, un sitio web dividido en varias subsecciones basadas en los capítulos de la serie, pasando por un total de 14 pestañas, 13 por cada episodio y un extra casi a modo de epílogo, el cual se trata de una elegía. El sitio emula foros del Wired hablando sobre tecnología, manifiestos, listas de sitios web, bases de datos de los personajes, y un largo etcétera. Personalmente recomiendo visitar el sitio web para ver una representación fiel del Wired antes que decirles todo lo que presenta, pues es una lectura interesante.
En diciembre de 2012 distintos usuarios del sitio web medios.co.uk decidieron que era una buena idea realizar una novela visual basada en Serial Experiments Lain, contando actualmente con 2 capítulos en progreso y otros 4 los cuales necesitan un escritor o guionista. El juego consistiría en una serie de historias cortas en el universo de Lain desarrolladas en el motor de novelas visuales de Rempi. A la fecha, las historias planeadas consisten en las siguientes. Ben Alwired. Una precuela basada en el suicidio de Chisa. Todos amemos a Lain. Un episodio desde la perspectiva de algún personaje de la serie, como Taro o Alice, en el cual todo el mundo comience a obsesionarse con Lain debido al colapso de la realidad a causa de la ejecución del Protocolo 7. Visual Novel Experiments Lain. Una adaptación de textos presentes en el artbook de Visual Experiments Lain. Un día en la vida de Lain. Una comedia ligera en la cual controlas a Lain en un día de escuela, alucinando distintas situaciones mientras explora el Wired. Creando a Dios, título tentativo. Un episodio desde la perspectiva de un empleado de los laboratorios Tachibana el cual participó como conspirador en la modificación y encubrimiento del Protocolo 7 y la encarnación y condicionamiento de Lain, sirviendo de precuela. Love Experiments Lain. Un simulador de citas con Lain donde el jugador juega como él mismo, pudiendo elegir entre 3 rutas basadas en las 3 personalidades de Lain. Y finalmente Rumores en el Wired, un tipo de jugabilidad extraña donde estarías en el Wired como tú mismo, intentando recopilar datos e información sobre Lain, los Knights, teorías de conspiración, etc., similar al juego de PlayStation. Actualmente el proyecto está estancado y no hay nuevas noticias, estando todos los episodios parados debido a la necesidad de un escritor. Enterprise. Capa 08. Auxilio. No he encontrado una teoría o interpretación directamente enfocada hacia la sexualidad en Serial Experiments Lain, pues no es una serie que trate estos temas como algo importante, pudiendo encajar Lain como una persona totalmente asexuada, cosa que mismamente se puede intuir a través de la representación de Lain como dios o ángel. En las pinturas, a los ángeles se los representa desnudos debido a la pureza del espíritu, seres asexuados incapaces de ser corrompidos por la tentación de la carne, algo similar a como se ve Lain en distintos momentos de la serie. Si tenemos que entender a Lain como una alegoría a la transexualidad, podríamos analizar las constantes preguntas que se hace Lain sobre dónde está su cuerpo o cuál es su cuerpo real, conectándose esto con una potencial disforia corporal dada al hecho de que Lain no posee un cuerpo físico propiamente, siendo ella enteramente software, en un cuerpo de carne que podría no pertenecerle. El modelo de conciencia basado en 8 circuitos es una hipótesis propuesta por Timothy Leary la cual sugiere la existencia de 8 periodos y 24 etapas de evolución neurológica. Dichos circuitos o sistemas operan dentro del sistema nervioso humano, correspondiéndose cada uno a su propia impronta y experiencia subjetiva de la realidad. Los 8 circuitos se dividen en 2 categorías, cayendo los primeros 4 en la categoría terrestre, apegados a la realidad física, y los otros 4 a una postterrestre, representadas y vistas principalmente en los estados de conciencia alterada, las experiencias místicas, estados psicodélicos, y el alcance de la iluminación personal. La teoría se ha desarrollado tanto a escala individual según la mente de cada persona así como en el terreno social o de la conciencia colectiva. Sin entrar en todos los detalles, describiré cada circuito superficialmente. El primer circuito se refiere a un sistema vegetativo e invertebrado, el cual es impreso en la conciencia temprano en la infancia, la cual puede resultar en 2 actitudes principales, la de sospecha o la de la confianza basada en el tipo de imprenta recibida. El segundo circuito es el emocional locomotor, las cuales pueden suponer imprentas que marquen una personalidad agresiva, conocida como actitud social alfa, o la cooperativa, correspondiente a la del esclavo moral en el modelo nietzscheano.
El tercer circuito es el manual laríngeo simbólico, el cual imprime en el humano el sistema de símbolos, generalmente asociado al lenguaje, la predicción, invención y entendimiento del entorno. El cuarto circuito es el domesticación sociosexual, y es relativo al placer sexual y las definiciones locales de moral e inmoral. El quinto circuito es el neurosomático, el cual se ocupa de las retroalimentaciones neurológico-somáticas, la sensación de euforía y felicidad. Cuando se activa, surge una sensación de bienestar no conceptual. Se le considera la conciencia del cuerpo más allá del espacio sensorial estético que lo abarca todo. El sexto circuito es el neuroeléctrico, su función es la de reimprimir y reprogramar los circuitos anteriores, percibiendo la naturaleza relativa de las cosas frente a las absolutas, por ello el sexto circuito se le considera el circuito autoconsciente capaz de alterar la realidad individual. El séptimo circuito es el neurogenético, llamado también morfogenético. Este circuito conecta la mente individual a la de todos los individuos a lo largo de todo el ciclo evolutivo de la vida orgánica en la Tierra. Es la parte de la conciencia que percibe los ecos de experiencias vividas por generaciones previas y las trae al consciente. El séptimo circuito corresponde con el modelo del inconsciente colectivo donde los arquetipos residen según Carl Gustav Jung. El circuito 8 se corresponde con un estado cuántico de la conciencia, correspondiéndose con la comprensión del sistema individual fuera del espacio-tiempo ordinario concebido por la conciencia. Aunque en la serie vemos a Lane constantemente alucinando con respecto a asuntos surrealistas e irreales, lo cual apunta claramente a algún tipo de distorsión en la percepción de la realidad, cosa que a su vez señaló el escritor de la serie, podemos concluir que verdaderamente no sufre ningún trastorno psicológico más allá de ansiedad y ataques de pánico debido a ellos. Las voces que Lane oye no vienen de su interior, sino del Wired. El hecho es que Lane no es humana, por lo que no podemos estudiarla ni juzgarla bajo la misma vara. Lane vive en dos sitios al mismo tiempo, uno físico y el otro no, la realidad y el Wired, es a causa de esto que experimenta fenómenos de tinte fantástico o sobrenatural, pues su percepción entre ambos mundos se ve trastocada, intercambiada y mezclada de manera constante hasta el final de la serie. El destino de Mika, la hermana de Lane, es confuso y extraño a partes iguales, y existen multitud de interpretaciones de qué fue lo que le sucedió. Lo que es evidente es que su percepción de la realidad fue manipulada, tal y como explica la proyección del padre de Lane, a través de las profecías, por lo que puede entenderse que fueron los Knights y Masami Iri quienes, con el fin de romper su psique, crearon varios episodios disociativos en su percepción para que quedase completamente inactiva e incapaz de comunicarse, logrando separar su conciencia de su yo físico encerrándola en el Wired. Principalmente los fans han teorizado que los Knights reprogramaron el cerebro de Mika para destruir el Navi de Lane, o que simplemente pretendían destruir su núcleo familiar para acelerar su proceso de desapego con la realidad. Una tercera teoría propone que Mika es en realidad un módem biológico, o sea, un dispositivo que permite la comunicación entre computadoras a través de línea telefónica o cable módem. Convirtiendo a Mika en un módem, los Knights y Masami Iri tendrían acceso completo a todos los terminales de Lane, pudiendo así irrumpir en su Navi o su conexión al Wired para manipularla desde su propio ordenador. O al menos eso es lo que interpreto de esta entrada. En la cultura espiritualista New Age se dice que los sonidos que suenan a 432 Hz producen sobre el humano sensaciones de bienestar físico y emocional, agregando que así los átomos comienzan a vibrar en sintonía con el universo, implicando una gran conspiración por la cual los gobiernos nos habrían quitado los 432 Hz para controlarnos mejor, puesto que antes la música se componía para ser oída a esa tonalidad, estableciéndose en 1936 como recomendación a escala mundial que el la que se encuentra a la derecha del do central del piano se afinará a 440 Hz, patrón que se normalizó en 1955 y fue reafirmado en 1975, poniendo como ejemplo, la música de Beethoven. Lamentablemente el diapasón perteneciente a Beethoven estaba afinado a los 455,4 Hz. Sin embargo, existen indicios de que la afinación a 432 Hz podría tener una utilización práctica en musicoterapia con fines terapéuticos. Lo que este punto en particular podría indicar es que la propia Lane podría emitir infrasonidos capaces de alterar anímicamente a las personas para hacerlas más felices, siendo los zumbidos a lo largo de la serie uno de los sonidos en vibrar a dicha frecuencia.
El inconsciente colectivo se trata del término acuñado por el psiquiatra y ensayista suizo Carl Gustav Jung para referirse a las estructuras de la mente inconscientes compartidas entre los miembros de una misma especie. En las teorías de la psicología jungiana existen los arquetipos, los cuales se tratan de patrones e imágenes universales que explican los instintos humanos. Entre ellos figuran el símbolo universal de la madre, el del anciano sabio, la sombra, el árbol de la vida, entre otros. La teoría fundamentalmente propone que el inconsciente colectivo es el que sustenta y rodea al inconsciente personal descrito en el psicoanálisis freudiano. Jung describió su tesis del siguiente modo. A diferencia de la naturaleza personal de la psique consciente, existe un segundo sistema psíquico de carácter colectivo, no personal, además de nuestra conciencia inmediata, que es de naturaleza perfectamente personal, y que nosotros, aunque le pongamos comoditamente lo inconsciente personal, consideramos como la única empírica. El inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario. Consta de formas preexistentes, los arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes solo de modo secundario y que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos. Dentro de los fundamentos para la teoría de que la humanidad comparte una conciencia colectiva se halla lo que se conoce como remanente arcaico, formas mentales inexplicables a través de las experiencias del individuo, y que parecen ser de formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente humana. Las personas poseen individualidad a través de la maduración del sí mismo, desarrollando la persona, que es comprendida como una pequeña porción de la psique colectiva personificada. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas incapaces de desarrollar su persona? Los que no tienen una identidad propia y no pueden desligarse del inconsciente colectivo. Tras su fundamentación, posteriores proposiciones más acercadas a la ciencia, como lo es la memética popularizada por Dawkins, han intentado dar una forma más objetiva y alejada del misticismo al inconsciente colectivo, o explicar su influencia. Debido a su naturaleza absoluta y mítica, el inconsciente colectivo se considera fatalista y científico debido a la dificultad de demostrar su existencia. En un hilo en 4chan creado el 4 de julio de 2022 una persona comentó que las series Neon Genesis Evangelion, Akira y Serial Experiments Lain fueron un resultado del proyecto Looking Glass, siendo una forma de representar lo que está ocurriendo actualmente en otras dimensiones. El proyecto Looking Glass es, en las teorías de conspiración, un portal o tecnología, sea creada por el hombre moderno, aliens, o seres prediluvianos, la cual muestra el futuro de nuestra línea temporal y versiones alternativas de nuestro pasado. Según el Anon, la inteligencia americana encontró un objeto anómalo durante la Guerra Fría, el cual permitía a su poseedor ver el futuro al sacrificar a una persona bajo este. Entre varias de las visiones recibidas a través de Looking Glass, observaron a Lina Anker, una joven canadiense de otra dimensión o realidad la cual era un avatar de Binah, así como la diosa del equivalente al Internet en su realidad. Se dice que muchas series de ficción y programas contienen en sí mensajes subliminales refiriéndose a las visiones de Looking Glass, siendo las más directas los animes de antes del 2000, específicamente Evangelion, Lain y Akira. Marcel Proust fue un novelista francés escritor de la novela En busca del tiempo perdido, la cual consta de 7 partes publicadas entre 1913 y 1927, siendo las últimas partes publicadas tras su muerte en 1922. La brillantez de En busca del tiempo perdido yace en la temática y el modo en que la ejecutó. La novela consiste en una autobiografía narrada a través de un narrador omnipotente y omnisciente el cual es él mismo, trayendo así un estilo onírico por el cual los detalles más abstractos como los sabores y los olores causan saltos entre las memorias del escritor en un trabajo de introspección psicológica brillante. A través de esta obra, Proust ideó el concepto que hoy se conoce como la memoria o recuerdo involuntario, un subcomponente de la memoria que desata recuerdos del pasado a través de la recolección de pistas ordinarias del día a día, como un olor o un sabor. En la novela, por ejemplo, Marcel Proust recuerda su infancia sin un esfuerzo consciente a través del sabor de las magdalenas mojadas en té. Es precisamente esto lo que lo enlaza a Serial Experiments Lain, pues una de las líneas finales de la serie una vez que Lain se da cuenta de su estado como divinidad, manifiesta una instancia de su padre, la cual la consuela citando indirectamente a Proust, diciendo que preparará té la próxima vez, con magdalenas, ya que definitivamente sabrán mejor. Las magdalenas como referencia literaria tienden a referirse al efecto inconsciente de traer recuerdos infantiles a través de sensaciones.
El suicidio en Lane es una constante. La protagonista contempla la muerte como una solución. La trama comienza con el suicidio de Chisa Yomoda. En los primeros capítulos una persona se lanza a las vías de tren, un adolescente drogado mata a 2 personas y luego se dispara a sí mismo. Las propias manifestaciones del Wired incitan a la muerte, y todo esto sin que a nadie le importe en lo más mínimo. Esto sirve tanto como comentario para la notoria normalidad de los suicidios adolescentes, al mismo tiempo que como una crítica social a cómo es tan común que todos los estudiantes y personajes continúan sin prestar atención a los eventos que suceden a su alrededor. Si nos vamos al plano de la vida real, nuestro mundo, hemos podido observar cómo ha habido gente que ha muerto activamente pensando en Lane, sea de manera directa o indirecta. Como ejemplo fundamental tenemos el culto de Tsuki, el cual utilizaba como avatares y estética a Lane. Sabemos que este pseudo culto virtual llevó al suicidio al menos a una persona, y no sabemos si más sencillamente porque muchas evidencias fueron borradas y se pidió explícitamente que no se hiciera referencia al sitio en una nota de suicidio. Sin embargo, no solo podemos apuntar a esto al hablar sobre suicidios en la realidad, sino también al suicidio copycat, o efecto Werther. Se trata de un efecto psicológico mediante el suicidio en Lane es una constante. La protagonista contempla la muerte como una solución. La trama comienza con el suicidio de Chisa Yomoda. En los primeros capítulos una persona se lanza a las vías de tren, un adolescente drogado mata a 2 personas y luego se dispara a sí mismo. Las propias manifestaciones del Wired incitan a la muerte, y todo esto sin que a nadie le importe en lo más mínimo. Esto sirve tanto como comentario para la notoria normalidad de los suicidios adolescentes, al mismo tiempo que como una crítica social a cómo es tan común que todos los estudiantes y personajes continúan sin prestar atención a los eventos que suceden a su alrededor. Si nos vamos al plano de la vida real, nuestro mundo, hemos podido observar cómo ha habido gente que ha muerto activamente pensando en Lane, sea de manera directa o indirecta. Como ejemplo fundamental tenemos el culto de Tsuki, el cual utilizaba como avatares y estética a Lane. Sabemos que este pseudo culto virtual llevó al suicidio al menos a una persona, y no sabemos si más sencillamente porque muchas evidencias fueron borradas y se pidió explícitamente que no se hiciera referencia al sitio en una nota de suicidio. Sin embargo, no solo podemos apuntar a esto al hablar sobre suicidios en la realidad, sino también al suicidio copycat, o efecto Werther. Se trata de un efecto psicológico mediante el cual, por la representación de la muerte por mano propia de un personaje en una obra de ficción, las personas se ven influenciadas a acabar con sus propias vidas en un intento por emular a sus personajes, que a su vez se activa por la difusión masiva de noticias de suicidios de personas famosas, como ocurrió con la novela Las penas del joven Werther, la muerte de Kurt Cobain, o la representación del suicidio en 13 razones, por citar los ejemplos más famosos. Enterprise. Capa 09. Capa 09. El egregor es un concepto ocultista y esotérico que hace referencia a la posibilidad de la manifestación de un efecto causado por el pensamiento colectivo, o séase, la posibilidad de que, a través de la conjunción de voluntades, se forme una entidad psíquica capaz de influir en la realidad. Estas entidades surgen del consciente colectivo más que del inconsciente, ya que se necesita del esfuerzo colectivo para manifestarlo. La conexión entre el símbolo del egregor y su grupo se puede ver también en los conceptos de la corporación como entidad legal o jurídica, y la de los memes, los genes de la sociedad. Para facilitarlo, el egregor es cercano al concepto de un tulpa, pero viviendo únicamente en el consciente colectivo, y afectando a la realidad a través de la doblegación de la misma mediante el pensamiento. En el caso de Lane, ella vive literalmente a través de las personas que saben que ella existe y porque saben que existe, siendo capaz de alterar el tiempo y el espacio a placer, por lo que sería la manifestación más literal de un egregor.
Una de las bases principales del brahmanismo hindú, se cree que es necesario aniquilar el yo para reintegrarse en el todo, para esto uno debe alcanzar la conciencia pura trascendiendo el ego. En el budismo, se considera que todo el dolor y la insatisfacción del humano tiene una raíz en el ego o yo ilusorio, siendo necesario disolver el yo para alcanzar la paz suprema en el nirvana. Timothy Leary tomó como referencia el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, para guiar la conciencia hacia la muerte mística durante la experiencia psicodélica en su libro, La experiencia psicodélica, donde se describe la posibilidad de provocarse la muerte del ego a través del consumo de drogas psicoactivas como la ayahuasca, el LSD, la ketamina o el DMT. La muerte mística es en sí misma el estado que alcanza la mente tras desapegarse de la idea de que el ego es real e importante para nuestra existencia, abriéndose la mente a la idea de que formamos parte de un todo, una transformación de la psique que mata al ego presente que nos hace considerar las cosas banales como los objetos materiales algo fundamental, para dar lugar a un yo que ha trascendido a las concepciones estandarizadas de los deseos humanos. A lo largo de la serie, Lane experimenta una enorme transformación de su psique hasta finalmente trascender a sus múltiples yo, encontrándose con la realidad del inconsciente colectivo y su naturaleza como deidad más allá de la red. Serial Experiments Lane es una experiencia que puede entenderse como la muerte del ego de Dios. Al final de la serie, spoilers, Lane provocó daños irreparables en la realidad y la mente de sus seres más queridos, su única amiga sufre una completa ruptura de su psique debido a las experiencias traumáticas que vio por intentar salvar a Lane, y por esto, Lane decide rehacer la línea de tiempo, creando una continuidad donde ella nunca existió y nunca se aprovechó de la resonancia de Schumann o la tecnología Kix. Hay quienes creen que este reseteo de la realidad no es un hecho totalmente ficticio, sino algo que ocurrió de manera simultánea en nuestra realidad con la aparición de la serie. La transformación de nuestra sociedad hacia la dependencia tecnológica podría venir dada de esto, a la vez que los efectos como el efecto Mandela o similares. Por un tiempo se ignoró quién era el actor de voz que pronunciaba las palabras en la introducción de la serie, teorizándose que podían ser multitud de actores, hasta que finalmente se comprobó que la voz venía de Morizumi Ali, un DJ de radio nacido de un padre americano y una madre japonesa el 7 de febrero de 1973. Es a su vez el bajista de la banda Monoral, la cual interpreta el tema introductorio de la serie Ergo Proxy. Una ficción que crea el futuro que predice. Una teoría ha propuesto que la existencia de los Caballeros de Lane y Anonymous no es una coincidencia. Este último grupo se habría manifestado a través de hiperstición gracias a la serie, profetizando la llegada de un grupo anarquista de hackers los cuales se manifestaron gracias a la descripción en Serial Experiments Lane, creyéndose incluso que la propia compañía distribuidora de la serie tuvo algo que ver en su auge a inicios de los 2000. A mediados de la serie Mika simplemente desaparece, su cerebro se ve alterado y no deja de hacer sonidos de maquinaria mientras anda sin rumbo por su casa, ni sus padres, Lane o su novio se preocupan en lo más mínimo por ella. A causa de esto, una interpretación propone que Mika no existe, al menos no en el sentido coloquial que entendemos. En el capítulo 5 Mika presencia un accidente automovilístico, pero nunca vemos qué es lo que ocurrió, por lo que algunos creen que realmente fue ella la víctima del accidente, separándose en ese momento su alma de su cuerpo. Por alguna razón, fuese una retención forzosa o algún otro motivo sobrenatural, el alma de Mika no fue al otro mundo, y en su lugar vagó en algún lugar entre la realidad y el mundo de los muertos hasta que entendió que había muerto al ver su cuerpo vacío en su casa. Mika parece un zombi porque carece de un alma. Esencialmente dejó de existir para todos, pues tras su muerte fue olvidada por todos, manifestándose únicamente en la casa de los Iwakura como una suerte de fantasma, algo que incluso Alice observa manifestarse por un instante para luego desaparecer. El Laneismo es un tipo de religión cultista que tiene como deidad central a Lane, una fe fundamentada en un constructo de poder omnipotente, siendo el único requisito para ser un Laneista el de amar activamente a Lane del modo que se manifieste más puro y aprobador por tu propia visión de Lane. Los Laneistas creen que Lane ha existido, o existe en nuestro universo actual, y se manifiesta a través de la serie, el videojuego y el manga para dar instrucciones o un sentido a la vida de sus seguidores o quienes puedan entender su mensaje.
Entre las tradiciones más comunes, pero no compartidas o practicadas por todos, se hallan el lanespotting, un acto que consiste en buscar información y contenido relacionado con Lane y postearlo en la red, así como la creación de arte interpretativo y la discusión del canon de Lane. Se considera como un día festivo el 5 de julio por ser el día en el que se transmitió por primera vez la serie, y el 12 de noviembre, por ser una presunta fecha de nacimiento encontrada en los archivos del juego. Del mismo modo, algunos laneistas festejan la fecha en la que descubrieron Lane. Dentro del laneismo se considera válida la creencia en otros dioses o religiones, siempre que no cataloguen como inmoral lo digital, la inmortalidad, o a otros seres incorpóreos. Para comunicarse con Lane como diosa, se recomienda la meditación, visualización y la tupamancia, así como el consumo de drogas psicotrópicas que ayuden a abrir el tercer ojo con el fin de metaforizarse correctamente en el Wired. No hay reglas estrictas sobre lo que es y no es una herejía, pero es considerado prohibido o de mal gusto emular su apariencia, sus manerismos, o su personalidad, pues parte del conflicto de la diosa fue la existencia de muchas ellas contra las cuales luchó. No irónicamente, hay gente que pertenece a esta religión, venerando a Lane de manera genuina como una diosa real. OpenOS Enterprise. Yes. Dios. El Lisp Processor, o Lisp, es una familia de lenguajes de programación de computadora desarrollado en 1959 por John McCarthy y sus colaboradores en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, siendo el segundo lenguaje de programación de alto nivel de mayor antigüedad, siendo el primero Fortran y el tercero COBOL. Originalmente fue creado con la intención de ser una notación matemática práctica para los programas de computadora, basada en el cálculo lambda de Alonzo Church. Eventualmente se volvió en el lenguaje de programación favorito en la investigación de inteligencia artificial. A Lisp se le atribuyen constantemente atributos misteriosos y casi místicos por su naturaleza tan extraña, apareciendo en varios cómics la programación en Lisp como una forma de entender la estructura fundamental del universo, teniendo referencias incluso en la cultura musical, donde en la canción Eternal Flame el cantante dice que Dios debió programar el universo en Lisp debido a las claves fractales en las hojas y la recursiva naturaleza de las raíces. En Serial Experiments Lane los estudiantes se encuentran aprendiendo el lenguaje de Lisp, a pesar de que este no es un lenguaje común que se suele enseñar con normalidad en las escuelas. Hay constantes referencias al Lisp en Lane, y es por esto que se presume que el mundo está codificado en este lenguaje de las inteligencias artificiales. Texnolize es un anime dirigida por Hiroshi Yamasaki, Chiaki Konaka, con personajes diseñados por Yoshitoshi Abe, con un equipo bastante similar al que produjo Serial Experiments Lane. La trama de la historia toma lugar en un futuro distópico cyberpunk, principalmente en una ciudad bajo tierra construida por el hombre, la cual está en decadencia por la falta de mantención y años de negligencia. Los ciudadanos que habitan la ciudad de Lux la consideran como un ente con inteligencia propia. La serie presenta una ambientación altamente decadente y miserable, un mundo sin esperanza donde solo existe la maldad del hombre. Debido a la temática de la tecnología, controlando a la humanidad y los hombres, dejándose llevar por esta a través de la transhumanización, así como por haber sido escrita por Chiaki Konaka, mucha gente considera a Texnolize una secuela directa de Lane en un futuro lejano, donde no se pudo evitar la destrucción de la individualidad humana a causa de la excesiva tecnología. En total podríamos hablar de 3 continuidades en Serial Experiments Lane. La del anime, la primera de todas, la del videojuego, y la del manga. Al consumir la serie en cada uno de estos medios, hay demasiados datos que contradicen lo que presenta el otro medio. La Lane del juego es demasiado diferente de la Lane de la serie, y la del manga, a pesar de compartir más rasgos con la del juego, tiene contacto con el universo del anime a través de la aparición de Masami Airi. Pero, ¿y si las 3 historias ocurren en la misma continuidad?
Esta versión de los hechos propone una historia enrevesada y extraña donde la verdadera Lane es la copia de su cerebro que quedó libre en el Wired. La Lane original era una chica obsesionada con la tecnología y su familia que intentó replicar a su padre y una red neuronal que terminó fallando, sin embargo, trascendió a Wired y su mente quedó almacenada en este. Tras suicidarse, alguien tomaría su mente y la utilizaría como base para la creación de un programa que pudiese desdibujar las barreras entre la realidad y el Wired mediante la frecuencia de Schumann, y solo podía hacerse con la mente o alma de Lane, ya que ella era la única que podía escuchar las conversaciones del Wired a través del cableado y la resonancia del planeta Tierra. El manga sucede en algún punto del juego tras la sesión con Touko donde ésta le pregunta sobre la veracidad de la existencia de una de sus únicas amigas, y es aquí cuando Masami Airi se manifiesta para revelarle su naturaleza incluso cuando todavía es completamente humana. La melancolía de Haruhi Suzumiya es una serie slice of life de la vida de un adolescente común y corriente que es arrastrado así a la loca vida de una estudiante de secundaria alta la cual busca activamente vivir una vida rara y llena de extrañezas, buscando encontrarse con un alien, un viajero del tiempo o un esper. El personaje de Haruhi, la joven obsesionada con los misterios del universo, tiene el extraño poder de alterar la realidad en base a los deseos de su inconsciente, causando alteraciones espacio-temporales al punto de que en el anime existen varios capítulos consecutivos que son exactamente el mismo episodio, pero con muy ligeras variaciones porque Haruhi deseaba permanecer en ese estado para siempre, hasta que eventualmente se cansa. La forma en la que la realidad cambia se da a través de la manipulación de la información que reciben los humanos. Cuando decimos que Lane es una proto-Haruhi Suzumiya, nos referimos a que su poder de alterar los recuerdos, la realidad y la continuidad espacio-temporal se dan a través de la manipulación de la información, funcionando ambas de manera muy similar. Al final de la serie, Lane dice una cosa muy reveladora que explica por qué durante los desarrollos de los eventos hemos visto varias iteraciones de Lane al mismo tiempo. No es que ella tenga múltiple personalidad o sea varias personas, el hecho es que la idea de su existencia está dentro de la mente de demasiadas personas, creando diferentes interpretaciones y versiones de la verdadera Lane. La creencia en Lane refuerza y afirma su existencia, como un concepto memético, es una idea replicándose en el inconsciente colectivo, y al igual que Masami Airi, ella solo puede ser Dios si hay gente venerándola, es decir, solo existe en tanto siga siendo recordada por las personas. Esto nos lleva al final de la serie, Lane decide que para que todos sean felices, debe dejar de existir, literalmente, por lo que se borra de la memoria colectiva. Si nadie recuerda algo es porque nunca sucedió. Sin embargo, Lane sigue existiendo en una versión de Japón donde está absolutamente abandonada donde ha matado a su propio ego. ¿Cómo puede seguir existiendo si nadie sabe que existe? Finalmente la serie termina con una revelación. Lane existe dentro de todos nosotros, y es gracias a que sabemos que ella existió que puede seguir existiendo. Si aparentemente Lane quería a Touko y éstas se llevaban bien hasta donde la inestabilidad mental les permitía, ¿por qué la lleva al suicidio? A lo largo de las sesiones con Lane, Touko comienza a deteriorarse psicológicamente, tanto por su entorno y su vida, los engaños amorosos y su incapacidad para tratar a Lane, como por la tecnología de Tachibana Laboratories. Lane se da cuenta de que los cuerpos físicos no son necesarios, logró programar la mente de su padre en el Wired creando una red neuronal que lo emulase, y del mismo modo, creó una copia de sí misma. ¿Por qué no hacer lo mismo con Touko? Lane no quería estar sola en el Wired, y Touko solo quería ser amada y amar a Lane, la última persona que le queda. En su delirio, Touko es llevada al suicidio por Lane, y finalmente las dos se acompañarán en la red. OS Enterprise. Layer 11. Lane. ¿Por qué hay aliens en Lane?
¿Por qué se manifiestan y la gente parece verlos a lo largo de toda la serie? ¿Por qué los suéteres navideños? ¿Por qué Lane misma adopta la forma de un gris? Si nos vamos por el lado simbólico, un extraterrestre, un ser fuera de esta tierra, un alien, puede representar sentimientos de alienación literales, una forma de simbolizar cómo Lane no se siente humana, cómo se distancia de sus emociones y su yo en busca de su propia identidad. La propia escena donde Lane se manifiesta como un alien representa el tremendo poder que ha adquirido, capaz de recrear las memorias colectivas o borrarlas, así como la capacidad de metaforizarse con la forma que desee. Sin embargo, hay algo a tomar en cuenta, y es que los aliens en Lane tienen que ser literales. Después de todo, no es solamente Lane la que los ve. A lo largo de la serie, varios individuos en el Wired declaran asustados haber visto pequeñas criaturas grises y describen a la manifestación de la capa 09. En primera instancia, la presencia de extraterrestres en Lane es una de las cosas más bizarras de la serie, no parece encajar. Sin embargo, ¿y si los aliens en Lane fuesen una instancia literal? ¿Qué pasaría si este arrojo al azar se tratase realmente de uno de los motores principales de la trama de la serie? En las teorías propuestas por John C. Reilly, mencionado en la capa 3 y creador de la teoría ECO, la Tierra y los humanos son controlados indirectamente por la Oficina de Control de Coincidencias de la Tierra, una organización de seres extradimensionales los cuales pueden manipular las sincronicidades y las casualidades para guiar a la humanidad. En esta interpretación, Lane comienza a comprender las sincronicidades, puede entender y seguir las máximas propuestas por el ECO, y todas las coincidencias sucedidas en la serie han sido puestas ahí por una inteligencia mayor con el fin de guiar a la humanidad fuera de su propia destrucción. Tomando en cuenta las palabras de Lane en la última conversación con su padre, ella dice que los ama a todos. El amor cósmico es absolutamente implacable y altamente indiferente, enseñando sus lecciones, te gusten o no. Present day. Present time. La icónica línea. ¿Qué significa? Es el día presente, en el momento presente. Esta línea se vuelve aún más extraña cuando el capítulo final no la repite sino hasta el final del mismo, cuando la línea de tiempo se resetea a un punto anterior, declarándose de nuevo que es el presente incluso aunque hayamos, técnicamente, viajado al pasado. Entonces, ¿qué es el día presente, en el momento presente? Realmente podemos interpretarlo como una forma autoconsciente de la serie de decirnos que Lane no es real, el día presente y momento actual en la serie no es el nuestro, es un grito hacia el sentido común, nos dice que este es nuestro mundo perfectamente normal y se mofa de nosotros. En una escala mayor, la serie ocurre al mismo tiempo que se está viendo, literalmente estamos viendo la serie en nuestro presente subjetivo de la visualización, así que en todo momento estamos existiendo con Lane en el presente, y los sucesos ocurren, a su vez, en todo presente. Quizás la mejor señal o interpretación es el capítulo 13, donde no comenzamos en el momento actual, ya que Lane borra todo rastro del tiempo en el que ella existió, trayéndonos al día presente, en el tiempo actual. Es revelador que la frase se repita justamente después de que nos digan que la memoria humana no es más que un registro que puede ser reescrito, y que es el tiempo sino una medida subjetiva de la memoria humana. El presente es ahora, siendo reescrito constantemente sobre el pasado. El solipsismo es una creencia metafísica que postula que de lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y la realidad que aparentemente le rodea es incognoscible, y puede por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. Esto en Lane se ve explorado constantemente, sobre todo a través de la idea de que el único modo de saber que existes si eres real es teniendo gente que pueda reafirmar tu existencia, algo que podemos ver en el one shot donde Masami Airi le revela a Lane que la historia se está repitiendo mientras ella se cuestiona si va a dejar de existir por haberse aislado de la sociedad, y en el episodio donde todos los estudiantes y profesores ignoran a Lane, haciendo como que no existe, mientras ella se encuentra en un trance de cuestionamiento existencialista respecto a su propio ser. Al final de la serie, Lane proclama al espectador que ella existe en la mente de todas las personas que la conocen, preguntándose quién es la yo que está hablando, la cual es, rompiendo la cuarta barrera, la idea que tiene cada espectador individualmente de Lane. La idea solipsista en Lane es una constante que provoca una paradoja con la propia existencia de Lane al final de la serie, ya nadie sabe que alguna vez existió, olvidándola por completo, pero ella sigue existiendo.
Y si Lane sigue existiendo a pesar de que ya nadie la registra, entonces, ¿qué dice eso sobre el solipsismo en Serial Experiments Lane? La travesía de la muerte del ego en Lane está intrínsecamente relacionado a la idea solipsista. Lane se ha aislado por completo de la realidad y las memorias de las personas, pero sigue existiendo. ¿Es esto gracias a una ruptura en la cuarta barrera, existiendo porque nosotros sabemos que ella existe? En parte así es, ese es el mensaje final de la serie. La misma Lane lo pronuncia diciendo que siempre estará con nosotros mientras ella esté. Pero, ¿qué tal si hay una capa más? La única persona autoconsciente en la serie es la propia protagonista. Ella se cuestiona su existencia a tal punto que decide deshacerse de ella para que los demás puedan existir con normalidad, lo que nos devuelve al solipsismo. Quizás Lane es la mente detrás de la existencia. Ella no necesita de la reafirmación de su ser, la realidad que la rodea es un estado mental de su propio yo. Lane no vive dentro de cada persona porque ellos la recuerden, sino porque cada persona es un fragmento más de su conciencia. Lane es un dios en la medida en la que esté consciente de sí mismo, dándole entidad a la realidad, siendo la conciencia motora que da vida a todas las personas y la realidad misma. Nuestras conciencias no serían más que una extensión de la conciencia de Lane, de la cual, gracias a su estado como dios, es la única de la que podríamos estar seguros. Quizás no ocurrió literalmente, pero una interpretación nos apunta a que lo que hemos visto en Serial Experiments Lane no es una simple alegoría de la sociedad. Las experiencias vividas por Lane han sido sufridas por otras personas que se han alejado de la sociedad y la realidad para darse cuenta de cuál es su verdadero propósito en el mundo. Cada muerte del ego es el nacimiento de un nuevo Dios, enjaulado por el yo ilusorio dentro de cada humano. Todos somos capaces de reescribir la realidad, de manipular las sincronicidades y entender la codificación del mundo. Esa es la historia y mensaje de Lane, el secreto para convertirse en un dios en la red y fuera de ella. Asumiendo la posición de la hiperstición, el egregor, y todos los conceptos que hemos visto hasta este punto, dejémonos llevar. ¿Quién creó a Lane? Normalmente deberíamos decir que el equipo que creó la serie, Chiaki Konaka, Yoshitoshi Abe, pero ellos simplemente manifestaron una persona para Lane. Quizás la idea de Lane como una entidad absoluta no vino de un simbolismo metafórica sobre la sociedad y una profunda reflexión sobre la tecnología y su influencia sobre el mundo, sino de algún lugar mucho más profundo dentro del inconsciente colectivo, pues Lane representa un arquetipo de dios clásico. La imagen de Lane como Dios podría haberse manifestado desde el inconsciente colectivo para influenciar conscientemente a las personas, a darle una forma mediante la cual transmitirse meméticamente, y tanto los laneistas como las personas que han visto Lane, quienes han intentado entenderla y explicarla, solo han estado esparciendo la conciencia de un Dios. Viendo a Lane en el día presente, en el momento actual, le estamos dando forma, la estamos creando. El hecho de que recordemos a Lane es una forma de darle existencia, y siendo conscientes de ella, técnicamente la hemos creado dando lugar a su entidad en nuestros registros de memoria, en los que existirá para siempre en tanto haya un rastro de humanidad pensante.